Quiero comentarles una noticia muy importante y tiene que ver con Venezuela, pero no solamente eso, sino que ha sido una operación del FBI junto con las fuerzas de inteligencia de Venezuela, algo que jamás nos hubiéramos imaginado hace apenas 3 meses. Sí, que el FBI están colaborando con el régimen chavista y han detenido a Alex Saab y Raúl Gorrín en Venezuela. Una operación sorpresiva, ya vamos a explicar quiénes son para quienes no los conocen. Pero en las primeras horas del 4 de febrero en Caracas, las autoridades venezolanas en colaboración con el FBI de los Estados Unidos han capturado a 2 figuras claves asociadas al régimen chavista. El empresario colombiano Alex Saab, que va a ser detenido y llevado a los Estados Unidos, como también al venezolano Raúl Gorrín. Vamos a ver algunas imágenes. Esto es muy, pero muy importante. Pero más que la detención, que obviamente es algo también importante que vamos a explicar en este video, es el hecho de la operación conjunta del régimen chavista con el FBI, que yo creo que es el dato más sorpresivo de todos. 1:34 p.m, mucha atención. Lo último es la confirmación de la captura del polémico empresario colombiano Alex Saab en Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia ya lo tiene en su poder y no se descarta su extradición a Estados Unidos. En los últimos días, tras la operación de captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno Trump, Saab había sido retirado del Ministerio de Industria y Producción Nacional por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Alex Saab es un empresario colombiano acusado de lavado de activos que construyó negocios al amparo del chavismo. Varios de ellos es incluso mucho más. Él es el testaferro, básicamente, de Maduro. Es el testaferro. Entonces, una cosa muy importante que quiero agregar a lo que escuchamos aquí, a esta noticia, es que esta acción representa, yo creo, uno de los golpes más significativos contra las redes de corrupción y lavado de dinero ligadas al expresidente Nicolás Maduro, quien, como sabemos, fue capturado a principios de enero en un operativo muy similar a esto que marcó el fin de su mandato. Pero lo curioso es que ahora las mismas fuerzas bolivarianas, las que lucharon contra Estados Unidos, colaboraron con Estados Unidos, y esto nos dice mucho. En primer lugar, el contexto de la transición política en Venezuela, donde Delcy Rodríguez ha asumido esa presidencia interina, pero sin embargo está colaborando totalmente con Trump. Por eso yo decía hace unos días en uno de estos videos y también otro que tuve con Jonah Coaviva, miren, la realidad es que tenemos chavismo para rato. ¿Por qué? Porque básicamente estos elementos del chavismo que entregaron a Maduro están de hecho promoviendo una purga total contra los elementos residuales del chavismo que representa Maduro, cooperando 100% con Washington, facilitando extradiciones y desmantelando algunas de las estructuras criminales. Eso es muy importante. Relacionados con operaciones del petróleo venezolano y es considerado uno de los principales operadores financieros cercanos al régimen de Nicolás Maduro. Operador financiero. Fue capturado en 2020 en Cabo Verde, posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales y quedó en libertad en diciembre de 2023 como parte. Quedó en libertad, ya lo habían. Él supuestamente estaba haciendo un viaje a Irán, se estaba robando mucho oro de Venezuela, lo estaban llevando hacia Irán, hacen una escala en Cabo Verde, que es al sur de África, para cargar combustible, y resulta que lo detienen. Estados Unidos lo estaba esperando, se lo llevan a Estados Unidos, esto bajo el gobierno de Trump en el 2020, pero llega Biden y en el 2023 lo libera. Esto es impresionante, esto es interesante. De un canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, esa es la noticia que escuchábamos recién, y este duro golpe, ¿no es cierto?, a quien es el testaferro de Maduro. Este hombre tiene 54 años, Él es de origen colombiano, es un empresario con muchos lazos con el gobierno venezolano ya durante la era de Hugo Chávez. Obviamente que a lo largo de la era de Nicolás Maduro se ha hecho multimillonario. Obviamente es uno de los principales testaferros. ¿Qué es un testaferro? Es un intermediario financiero del chavismo, muchas veces actuando como representante, manejando el dinero obviamente que se robaban. Y por lo tanto este hombre Saab, Alex Saab, es central realmente en todo el esquema de corrupción
que le permitieron acumular una fortuna estimada en cientos de millones de dólares para él personalmente, porque obviamente se quedaba con un porcentaje de todo el dinero que manejaba para Maduro, para Hugo Chávez, para además todo el dinero que él pudo ganar por medio de contratos multimillonarios que obtuvo con el gobierno de Venezuela. Pero él es colombiano, curiosamente, ¿no? Bueno, el ascenso de este hombre básicamente comenzó en la década alrededor del año 2010. Él obtuvo contratos millonarios con el Estado venezolano para suministrar alimentos a través de un programa que se llama CLAP. Los venezolanos conocen muy bien esto, es Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que era un sistema de distribución de comida subsidiada, por lo tanto le subsidiaban a él se hacía millonario, y que fue utilizado, al menos según investigaciones internacionales, para desviar fondos públicos. Es decir, crearon un programa de alimentación con el único propósito de robarse la mayor cantidad de dinero posible de esos fondos públicos, encubriéndolos por medio de básicamente una licitación que este hombre había ganado para repartir comida a la gente. Entonces, además de eso, a Saab lo han acusado de sobrefacturar importaciones, ha lavado dinero para muchos de la élite de Venezuela, del gobierno socialista de Venezuela. Tiene muchos vínculos con el narcotráfico. También, al ser colombiano, tiene vínculos con grupos armados como la FARC, como el ELN, incluso con organizaciones como Hezbollah. Tiene un historial legal extensísimo, realmente este personaje. Aquí algunas de las noticias vamos a poner aquí en pantalla, compartir un poquito más grande. El FBI arresta a Alex Saab, él básicamente el hombre de frente, el testaferro de Maduro, pero fue en Venezuela. Un empresario muy controvertido en una operación conjunta junto con el FBI. La operación ocurrió alrededor de las 2 de la mañana y en este momento está bajo la custodia del Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariano y va a ser extraditado a los Estados Unidos. Este evento confirma algo que es un secreto a voces: esta nueva fase de colaboración entre Caracas y Washington luego de la captura de Maduro. Bueno, obviamente los políticos venezolanos que han quedado en el poder se dan cuenta que lo que tienen que hacer es colaborar totalmente junto con Estados Unidos. Ahora, tiene un historial legal extensísimo, como yo les decía recién. De hecho, en el 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su rol en la venta ilegal de oro venezolano a Turquía, a otros países, en esquemas que involucraban incluso al vicepresidente en ese momento, Tarek El Aissami, de Venezuela. Como testaferro, bueno, se robaron miles de millones de dólares. Recordemos que al mismo Maduro le han confiscado en Suiza, en los bancos suizos. Hicimos un video al respecto de eso, la hipocresía de los bancos suizos, que por años le tuvieron todo el oro robado a Maduro y ahora dicen no, se lo vamos a congelar porque claro, es un criminal el señor. Bueno, este hombre fue arrestado en Cabo Verde, como decíamos recién, en junio del 2020, mientras viajaba a Irán en una supuesta misión diplomática. Lo arrestan en ese momento bajo cargos de lavado de dinero por más de 350 millones de dólares por ese programa de comida y de vivienda pública, uno de los grandes escándalos. Otro tema es que fue, como les decía recién, extraditado a los Estados Unidos. Acá está la página del ICE de Estados Unidos y el pedido de captura, especialmente por lavado de dinero. Perdón, este es Gorrín Belisario, que es el que vamos a hablar recién. Es el que vamos a hablar en un momentito. Pero básicamente fue extraditado este Saab a los Estados Unidos, como yo les decía, por lavado de dinero, por narcotráfico. Lo llevaron a Miami, donde estuvo ahí en la cárcel hasta el año 2023, cuando fue liberado en un canje de prisioneros que involucró a 10 estadounidenses y 20 presos políticos venezolanos. Biden básicamente lo suelta, él regresa a Venezuela. Maduro inmediatamente lo nombra ministro de Industria y Producción Nacional en enero.
pero fue en enero de este año, antes de que lo bajen a Maduro, creo que fue el primero o el 2, lo nombran ministro de Industria y Producción Nacional. Recordemos que este hombre no es ni siquiera venezolano, es colombiano. Pero bueno, a los pocos días lo destituye la misma Delcy Rodríguez, lo destituye en medio de tensiones internas. Y es ahí cuando se produce obviamente este arresto sorpresivo en las horas de la noche. Bueno, Saab ha sido vinculado a figuras como los hijastros de Maduro, a redes internacionales de evasión de sanciones, a la venta de petróleo y oro ilícito. Es decir, es un personaje criminal realmente que perteneció a toda esta red criminal de saqueo total. Y es una muy buena noticia que a este hombre en este momento lo tengan encerrado y pronto llegue a los Estados Unidos para pudrirse en la cárcel. Ahora, el tema es el siguiente, que me parece más importante todavía por lo que implica que el arresto de este hombre. El hecho de que el gobierno actual de Venezuela, el servicio de inteligencia actual de Venezuela, haya colaborado con el FBI para arrestarlo. De hecho, lo arrestaron en la residencia de Caracas, en su casa, y básicamente va a ser extraditado nuevamente a los Estados Unidos para enfrentar esos cargos pendientes. Ahora, vayamos, ahí dicen nuevo golpe al chavismo, dicen los de Canal 26 de Argentina, pero es un golpe medio autogolpe en todo caso. Fíjense cómo no saben interpretar bien realmente qué es lo que está pasando en los medios de comunicación, por eso ni siquiera puse aquí el audio en porque dicen una cantidad de barbaridades y muestran un nivel de ignorancia gigantesco. Bueno, aquí tenemos a Gorrín Belisario, Raúl Antonio de la Santísima Trinidad. Miren el nombre que tiene. A ver, obviamente que no era un hombre digno de su nombre, de la Santísima Trinidad. Es un ladrón corrupto. Este Raúl Gorrín, que también fue detenido en una operación nocturna, tiene 55 años, es un empresario, sí, en este caso venezolano, y es muy conocido en Venezuela por su control sobre los medios de comunicación, obviamente totalmente próximo al chavismo. Él es dueño del canal de televisión Globovisión en Venezuela. De hecho, él transformó esta emisora en un medio totalmente alineado con el régimen de Maduro, donde un medio con censura total, un medio donde obviamente no hay ningún tipo, olvídense de algún tipo de libertad de expresión o cualquier cosa que se le parezca, ¿no? Es un medio totalmente al servicio del chavismo, estuvo al servicio del chavismo obviamente hasta hace muy pocos días promoviendo la propaganda oficial, y también se le acusa de ser otro testaferro clave de Maduro. Está involucrado, según estas acusaciones, en sobornos, en lavado de dinero, especialmente a través de contratos con el gobierno venezolano. Él lavaba dinero y es así como dinero que proveía del narcotráfico, que proveía de la guerrilla, que proveía de la venta de armas, que provenía del contrabando. Lo que hacían era meterlo al sistema por medio de sus medios de comunicación. Entonces el gobierno venezolano le decía: señor, le vamos a dar contratos millonarios por transmitir los eventos de Maduro, pero obviamente que eran todos sobre precios y era solamente para lavar el dinero y que entre nuevamente al sistema. Ahora, a este señor ya tenía una acusación muy grave porque en el 2018 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya lo había imputado por conspirar en un esquema de lavado de dinero de más de 1.200 millones de dólares, donde él había sobornado a funcionarios del Tesoro venezolano. Por ejemplo, el caso muy conocido de Alejandro Andrade, donde él obtenía contratos de cambio de divisas preferenciales, ¿no? En todas las estructuras de cambio para obtener dólares, por ejemplo, y luego lo vendían en el mercado negro. A este hombre lo sancionaron. Un tema que es importante: cuando él obtiene esos contratos del gobierno de Venezuela con el Tesoro venezolano para hacer cambio de divisas con un esquema que es una estafa. Hay un elemento que es muy importante, que es algo que también pasó en Argentina con el llamado dólar terrorista, que aquellos familiares de gente que había participado en la guerrilla, terroristas, tenían un dólar que era muchas veces la mitad o 3 o 4 veces más barato que el dólar que el ciudadano común y corriente podía conseguir en la Argentina. Pero aquí estamos hablando del dólar. Entonces es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque básicamente Estados Unidos tiene jurisdicción sobre su moneda.
y por lo tanto, si ustedes hacen negocios negros con dólares, especialmente el cambio de divisas, Estados Unidos tiene jurisdicción sobre esa persona y esa es la razón por la cual a él lo habían acusado por haber obtenido contratos de cambio de divisas que en realidad eran una estafa. Debido a eso, el Tesoro de los Estados Unidos, que el Tesoro de los Estados Unidos es el que imprime el dinero, es la casa de la moneda, bueno, el que está a cargo de todos los manejos fiscales, los manejos de transacciones de dinero, el Tesoro lo sanciona en el 2019 junto con toda su red de empresas por beneficiarse de esquemas corruptos en el sistema de control de divisas y otros programas estatales. Pero nuevamente, ¿por qué lo hace Estados Unidos? No es porque yo en su momento había escuchado a gente decir, pero Estados Unidos, ¿qué tiene que ver si es corrupto? ¿Qué tiene que meterse? Bueno, porque están lidiando con el dólar y con el cambio de dinero. Y ese es uno de los temas con el papel del dólar. Cuando usas ese papel en cuestiones criminales, al usar el dinero fiat de los Estados Unidos, especialmente en cuestiones cambiarias, entras dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Entonces ustedes miran, ay, pero entonces pueden meter en la cárcel a todos los kirchneristas, por ejemplo, que hicieron lo mismo con el cambio de divisas. Sí, ciertamente que sí, y espero que lo juzguen. Y no solamente para los kirchneristas en la Argentina, para todos aquellos que en el continente americano hayan hecho ese mismo esquema de divisas y estafas, ¿no es cierto?, por medio de beneficios para el cambio y para reventa en el mercado negro, todos pueden ser obviamente condenados y también todos aquellos que lavan dólares, los meten dentro del sistema, pero dólares que provienen del crimen organizado. A esas personas se las puede arrestar, ciertamente que sí, porque al usar dólares están, esto es muy interesante, es muy importante, están ya dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Pero además de eso, este señor tiene propiedades de lujo en Florida, en Nueva York, propiedades valoradas en millones de dólares que ya habían sido confiscadas hace unos años por las autoridades de los Estados Unidos, ya por el año 2018. De hecho, este hombre es prófugo de la justicia de los Estados Unidos desde el año 2018, donde obviamente ha tenido que esconderse irremediablemente en Venezuela, y es ahí donde ha mantenido básicamente sus negocios bajo la protección del régimen chavista. Bueno, lo interesante entonces de todo esto, que es lo mismo que con el señor Saab, es que el mismo régimen chavista los ha entregado. Esto es lo importante, no como dicen los tontos acá, duro golpe al chavismo, dice, cae el testaferro de Maduro. No entienden absolutamente nada, porque es el chavismo mismo. Miren, todos los que digan en las redes sociales, en YouTube, que esto es un duro golpe al chavismo, les están mintiendo la cara. Porque es el chavismo mismo que para perpetuarse, esta rama del chavismo, esta rama de Delcy Rodríguez, que para perpetuarse en el poder, básicamente están entregando a todos aquellos que Estados Unidos pida. ¿Y esto qué significa? Significa larga vida al chavismo, al menos a esta versión del chavismo, este chavismo light, que como yo ya les he dicho en muchos otros videos, miren, esto va a durar para rato. No es que María Corina Machado va a ser presidente de Venezuela a fin de año o a mediados de año. No, señores, olvídense, con suerte en el 2031, y eso lo anotan, por favor, lo comentan, y en el 2031 hablamos, porque en tanto y en cuanto esta señora Delcy Rodríguez comience a entregar a todos estos personajes, esto viene para rato. Esto viene para rato. En tanto y en cuanto colabore. Ahora, ¿por qué es importante el caso de Gorrín Belisario, Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario? Porque él tiene un lazo enorme, no solamente con Maduro, con su familia, sino también con Diosdado Cabello, que todavía permanece en el poder. Entonces, la gran cuestión es, ¿qué van a hacer con Diosdado? ¿Qué van a hacer realmente con Diosdado? Hay mucho para reflexionar, para opinar. Hay muchos que están ya dando sus predicciones, pero no lo sabemos realmente si realmente lo van a hacer volar en cualquier momento o va a seguir ahí porque le sirve, porque es el único que puede controlar las Fuerzas Armadas. Pero bueno, esta es una operación nuevamente muy importante. Fue ejecutada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Lo apoya el FBI, eso es lo interesante, a las 2 de la mañana en las zonas residenciales de Caracas. Y de hecho, fuentes de inteligencia de los Estados Unidos han confirmado públicamente la colaboración bilateral
que incluyó curiosamente inteligencia compartida y logística para evitar que se escapen. Ahora, fue tan bien organizada que no hubo ningún tipo de enfrentamiento. Ambos fueron detenidos e inmediatamente trasladados a instalaciones seguras, posiblemente al famoso centro de detenciones del centro de Caracas, aunque ni el gobierno venezolano ni el FBI han emitido ningún tipo de comunicado oficial. Estuve buscando en las redes sociales, pero básicamente la información ha sido corroborada ya por fuentes diplomáticas, y nuevamente esto se enmarca en un contexto de cambios muy drásticos en Venezuela. Cayó Maduro hace un mes, se instala el gobierno interino bajo Delcy Rodríguez y ella misma, a instancia obviamente de los Estados Unidos, ha iniciado una purga antimadurista. Pero el tema es, bueno, antimadurista, entonces había sectores que no eran tan maduristas como antes, o es una purga antimadurista de aquellos que fueron fieles y que obviamente se van a salvar solamente aquellos que en este momento no tienen problema ni entregar a su abuela. Miren qué interesante esto, pero obviamente que Delcy Rodríguez lo está haciendo por haberse ya comprometido, me parece a mí, a esta etapa de estabilización del país, obviamente negociando con los Estados Unidos y con cooperación con el FBI, con un acuerdo para extradiciones, posiblemente a cambio de alivio de sanciones o apoyo internacional. Algunas reacciones muy interesantes. Aquí les voy a mostrar. Alerta Mundial dice lo siguiente: urgente, autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención en Caracas de Alex Saab, principal testaferro de Nicolás Maduro, durante un operativo conjunto entre el SEBIN y el FBI que contó con la cooperación de la presidencia interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esta mujer obviamente lo ha entregado, así como entregó posiblemente a Maduro. Ahora, es interesante, estuve viendo un poco rápidamente en Twitter, el nombre de Alex Saab ha generado miles de interacciones en las redes sociales, pero lo que me sorprendió es que hay opiniones divididas. Obviamente que la mayoría, y ustedes que están siguiendo este canal lo van a celebrar como lo celebro yo, porque yo celebro siempre el fin de la impunidad de estos criminales, pero hay gente que lo ve como una invasión estadounidense, una invasión a la soberanía. Esto se hizo por presión. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué realmente a mí me parece que es muy importante esta detención? Porque la captura, y volvamos a esa idea que les decía recién, la captura de Saab y de este hombre Gorrín no es solamente un arresto, es un golpe letal a el corazón financiero de Maduro. Estos hombres manejaban redes que desviaron miles de millones de dólares en recursos estatales. Obviamente que si ustedes son venezolanos, por ejemplo, o si no son venezolanos pero recuerdan esa crisis humanitaria, estos hombres la exacerbaron. Porque mientras la gente se moría de hambre, mientras la gente tenía que salir a pie, yo recuerdo cuando fui cerca de Cúcuta, cuando estuve en Bucaramanga, cuando vi a miles de venezolanos que te partía el alma, mujeres caminando con niños descalzos, desesperados buscando hambre. Eso realmente fue impactante, ver una situación real de refugiados, de crisis, de gente que por una cuestión humanitaria salían a buscar comida. Y se vieron cientos de miles de personas. Los colombianos obviamente son los que más han sido testigos, pero también lo han visto los panameños, lo han visto los peruanos, lo han visto en Chile, en menor medida en la Argentina, lo han visto en Ecuador, lo han visto en México y todos los países entre medio, pero ciertamente que los colombianos han sido los testigos más directos porque por ahí pasaron absolutamente todos. Entonces, estos hombres se exacerbaron esa crisis mientras se enriquecían ellos y enriquecían a la élite gobernante. Esto es muy grave, muy grave. Entonces, esta detención es importante porque obviamente desmantela redes de corrupción. De hecho, revela la extensión de los esquemas de corrupción con la comida, con las casas, con la venta de oro, con aliados internacionales, porque obviamente se roban el dinero y lo iban a esconder posiblemente en Turquía, en Rusia, en Irán. Otro tema muy importante es la cooperación entre Estados Unidos y Venezuela, porque obviamente que esto marca un giro total en esas relaciones bilaterales y potencialmente
yo creo que facilitando la recuperación de todos los activos robados, todo el dinero que esta gente se robó. De hecho, a este hombre, a Gorrin, le habían incautado 450 millones de dólares en Miami cuando lo detuvieron en su momento. Y esto obviamente que va a tener un impacto político muy grande, porque se van a debilitar a los remanentes maduristas, pero también fortalece a Delcy Rodríguez a los ojos de Estados Unidos. No le conviene tanto a María Corina Machado. ¿Por qué? Porque María Corina Machado no quiere ningún tipo de negocio con la oposición y Estados Unidos está negociando todo el tiempo con la oposición porque le da resultados. Entonces, mientras, en tanto y en cuanto Delcy Rodríguez le dé resultados a Trump, va a seguir en el poder. Esa es la realidad. Aunque también esto yo creo que va a pavimentar el camino, esperemos, más adelante cuando se cumplan todas estas etapas, este camino de 3 etapas que lo expliqué en un video en este canal, que es el programa de los Estados Unidos, es el programa de Trump, es el programa de Marco Rubio para Venezuela, el que realmente quiere entender y no quiere que lo engañen, vendehumos y comentaristas que no saben de lo que hablan, vayan a ver ese video donde se explica con las palabras de Trump y las palabras de Marco Rubio cuáles van a ser las 3 etapas para luego obviamente tener elecciones libres y en el camino reformas económicas que ya se estén dando. Pero yo creo que esto podría llevar a confesiones que impliquen a más figuras, como a Diosdado Cabello y a toda una serie de personajes que han sido centrales en el madurismo. Pero también esto se refiere a la justicia internacional. Muchos dicen violación de la soberanía. Esto es justicia internacional. Porque refuerza obviamente la lucha global contra el lavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo, con obviamente implicaciones para sanciones y extradiciones que están muy pendientes desde hace muchos años porque Gorrin es prófugo de la justicia desde el año 2018. A Saab ya lo habían detenido, Biden lo soltó porque es un pobre hombre sin control de cabal de su pensamiento y de su raciocinio, pero ciertamente que esto es un paso crucial hacia la responsabilidad de todo lo que ocurrió en Venezuela, pero también esto yo creo que resalta todas las complejidades de una transición post-chavismo. Así que espero que se haya entendido bien un poco y qué es lo más importante, no solamente es los nombres, sino lo que está detrás, esa transición post-chavismo. Esto termina cimentando la permanencia de esos remanentes del régimen que van a entregar a todos aquellos a quienes Estados Unidos pida. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por colaborar, muchas gracias por dar me gusta. Por favor comenten si son venezolanos especialmente. Los invito a comentar este video para que me den su opinión al respecto. Y nuevamente los invito a todos aquellos que quieran colaborar con mi trabajo. Los invito a colaborar con la Academia Pablo Muñoz Iturrieta, donde van a encontrar una cantidad enorme de formación, con cursos, con clubes de lectura, con videos exclusivos de temas, videos exclusivos de cosas que aquí no podemos mencionar en YouTube, pero van a encontrar cursos de ética, cursos de superación personal. Ahora estamos leyendo un libro, 5 consejos para potenciar la inteligencia. Todo esto queda grabado, esto es una especie de Netflix para la batalla cultural, así que todos aquellos que quieran colaborar, los invito. Muchas gracias y nos vemos la próxima.